y es que Estefanía, durante sus tiempos de enfermera en el hospital, tiempos que en realidad nunca acabaron porque siempre regresó una y otra vez a sus pacientes como el ruiseñor de Florencia, vio nacer a tantos niños con malformaciones congénitas que le entró un gran miedo de tener un hijo monstruoso. Pensaba que al igual que Lilith del Talmud, estaba condenada a dar a luz a los demonios, y le dio por imaginarse una criatura, la más desventurada del universo, que reunía todas las imperfecciones posibles. ¿Qué tal?, decía, que tengamos un hijo hermafrodita con corazón derecho y espina bífida, que nazca con dos cabezas, una de ellas mongoloide y la otra hidrocéfala, una retrasada mental y la otra ciega, una sorda y la otra muda, y las dos con labios leporinos y paladar hendido? ¿Qué tal?, lloraba Estefanía, encomendándose a las diosas romanas Carna y Osilago. Su pesimismo me obligó a recurrir una vez más a mis viejos libros de medicina que estaban guardados en un baúl llenos de polvo. Allí, junto al manual de fisiología de Kimber y el atlas de disecciones de Testud y Jacob Villet y las técnicas de necropsia de Baker, encontré la embriología de Lachmann y después de repasarla por unas horas, hablé con Estefanía. Le dije que había muy pocas posibilidades de que tuviera un hijo monstruoso, que ni ella ni yo éramos sifilíticos, que no tomaríamos ninguna droga que pudiese afectar el embrión, que además tomaríamos todas las precauciones necesarias para que no le diera rubeola, que no le dejara tomar talidomina, que no estaba probado que el LSD modificara los genes, que no había estado nunca en Hiroshima y que jamás permitiría que le inyectaran cortisona mientras durara el embarazo. Casi la convencí, casi volvió a ser la misma y a danzar aérea, con el trapo de cocina que espantaba a las moscas multicolores y los brazos como jaleas alargadas que tropezaban con el aire, volviendo la espiral. Casi, pero cometí el gran error de recordarle nuestro parentesco. Es decir, le indiqué que no había ningún antecedente familiar, porque si bien es cierto que la abuela Altagracia dejaba de hablarle al abuelo Francisco cuando se peleaba con él y se hacía la que no escuchaba, la verdad es que nunca fue sordomuda. Por otra parte, si bien todo el mundo dijo siempre que el abuelo Francisco tenía una gran cabeza, ese mismo todo el mundo estuvo de acuerdo en que jamás fue macrocéfalo. Por último, de mamá Clementina y de la tía Lucrecia se dijo unas veces con buena intención y otras con mala, que eran dos hermanas inseparables, pero nunca fueron siamesas. Además, le dije, nuestro parentesco no es muy cercano. También Hipermestra y Linceo fueron primos hermanos y sin embargo procrearon un hijo normal, Abas, que fue nada más ni nada menos que abuelo de Perseo. Pero Perseo no existió en realidad, es pura mitología. A cambio de eso, el que sí existió y fue hijo de dos nobles gemelos que cometieron incesto a instigación del diablo fue el Papa Gregorio, el Grande. Sería increíble tener un papa hijo, comentó, y de nuevo se le apagó el brillo de los ojos. No quise insistirle más. Comprendí que no hubiera servido de nada agobiarla con mi erudición recién adquirida en los libros y recitarle de memoria que en un matrimonio entre primos hermanos solo hay un 15-17% de posibilidades de tener un hijo con retinitis pigmentaria, de 14 a 15% con idiocia amaurótica, de 9 a 23 con sordomudez hereditaria y de 3 a 18 con posibilidad de debilidad mental. No hubiera servido de nada, digo, porque ya conocía su respuesta. ¿De qué sirve saber que Jean Rostand diga que en un matrimonio entre primos hermanos solo hay una probabilidad entre 400 de tener un hijo albino? ¿Puedes tú asegurar que nuestro hijo no será esa posibilidad? Ese desprecio por las estadísticas lo había heredado Estefanía del tío Esteban. La única estadística verdadera y digna de confiar en toda la historia de la humanidad, decía el tío Esteban, es que todas las personas que existen, el 100% nacieron y el 100% van a morir. Como siempre que Estefanía estaba triste, intenté una vez más halagar su vanidad y le dije que si bien yo era un escritor sin libros, un pintor sin cuadros y un estudiante de medicina sin estudios, yo era sin embargo el único hombre en el mundo capaz de navegarla de memoria sin lastimar sus ojos con los reflejos del yelmo, y el único capaz de reconocer la fisonomía de sus zapatos entre el millón de muertos de un accidente aéreo. El único también que podía pescar en el aire una ambición flotante y sin cortarle las alas, prendérmela a la garganta para cantar a vuelo de pájaro microscópico que se pasea por un mapamundi, sus bellezas innumerables. Y le hablé de sus manos, de sus tobillos, de sus pestañas,
del cobre que se desbocaba en sus trenzas y del nitro desfallecente de sus labios que le daba un aire de moscardón nevado, de yeso a punto de desprenderse de la piel, y emprender un largo viaje para sorprender a los ángeles. Estefanía me agradeció el aluvión de metáforas, pero no cambió su actitud. Y así pasaron los días, y nuestro hijo comenzó a crecer en el vientre de mi prima, y yo, para consolarla aún más, le dije que estaba casi seguro que tendría un embarazo perfecto, que no se le hincharían las piernas como a otras mujeres, que no tendría albúmina, que no se le agrietarían los pechos, que no le saldrían varices ni hemorroides, que además yo estaba para satisfacer sus deseos: pistaches, membrillos verdes, pollos fritos, que esperaba que no tuviera antojos estrafalarios, como algunas mujeres que sienten de pronto una necesidad impostergable de comer cosas extrañas, pero que en ese caso yo también le daría gusto, y le mandaría hacer caramelos de jabón, y chocolates rellenos de pasta de dientes, y pastelillos de tierra, y paletas heladas de carbón. Pero fue inútil. En un nuevo intento por tranquilizarla, se me ocurrió aplicar un poco de magia homeopática para exorcizar a los demonios. Recordé los famosos Animalucci de Leonardo, esos monstruos creados con partes de animales diferentes, algo parecidos quizás a los experimentos del Dr. Moreau, y me propuse, a partir de una idea, confeccionar los monstruos más bellos de la tierra, para que nuestro hijo, cuando tuviera 6 meses o un año, jugara con ellos. Eran unos enormes animales de peluche que combinaban cada uno de ellos las características de cuando menos 2 especies distintas. Los 2, y de los muchos que mandé a hacer, 3 fueron los preferidos de Estefanía: el burropótamo, que cada vez que lanzaba uno de sus rebuznos estentóreos se caían todos los cocos de la isla; el tigrefante, que despertaba la codicia de los cazadores porque su hermosísima piel equivalía a la de 16 tigres y medio de Bengala; y el gatodrilo, a quien se le tenía gran miedo porque, según las consejas, en las noches de luna entraba en los campamentos y sorbía la leche de las misioneras blancas. Para esto, nuestro hijo estaba ya a mediados de la 6ª semana y comenzaron a profundizársele las fosas nasales. «Es una lástima que no lo podamos ver», dijo Estefanía. Pero ya Momus se había quejado con Vulcano por no haberle dado al hombre una ventana en el pecho a través de la cual se interpretaran sus pensamientos secretos. Y quizás tampoco como Perseo había jamás existido Shen Nung, el emperador celeste con barriga de cristal. Además, le expliqué, todavía no han inventado el holograma ultrasónico, así que esa noche, después de leerle a Estefanía una traducción de las bodas del cielo y del infierno, de arreglar todos los aparatos domésticos que estaban descompuestos y asegurarle que nuestro hijo, como todos los niños modernos, nacería con algo de estroncio 90 en los huesos, le regalé a mi primo un nuevo perfume de gardenias. Cuando nos acostamos, mojé el dedo cordial en el perfume y lo introduje en Estefanía, para que nuestro hijo se asombrara de la continuidad de los parques. Pero ella, que muchas veces interpretaba las cosas al revés, no entendió, o no quiso entender, la intención exorcizante de mis animales. «Tienes toda la razón», dijo. «Si nuestro hijo está condenado a ser un monstruo, lo mejor es rodearlo desde chiquito de seres semejantes a él, para que piense que eso es lo normal en el mundo». Estefanía compró 2 muñecas iguales, a quienes llamó Rosa y Josefa, y las cosió una con otra por el costado para volverla muñecas siamesas. A otro muñeco le cortó los brazos y le puso los de otro más pequeño para volverlo un muñeco talidomídico. A una Blancanieves le dio un tijeretazo en los labios para volverlas leporinos, y así por el estilo, sin que faltaran Caperucitas Rojas con barbas como Mademoiselle Fogg, que fue exhibida en el Spring Garden, y cenicientas inmensamente gordas como las fenómenas del circo Ataide, además de un Frankenstein espástico, un Humpty Dumpty hidrocéfalo, un muñeco de ventríloco sordomudo y una preciosa muñeca Shirley Temple que, gracias a un mecanismo ingenioso, producía una baba artificial que le escurría por la barbilla todo el tiempo y que nunca aprendió a caminar o siquiera a decir mamá. Hacia finales de la 7ª semana, cuando ya la lengua de nuestro hijo había descendido y supimos por el desarrollo de las gónadas que era un varón, compramos una botella de champaña
Bebimos a su salud y después humedecimos el corcho y lo introdujimos en la vagina de Estefanía para que nuestro hijo se acostumbrara al sabor del año nuevo. Para entonces ya me había contagiado ya de la obsesión de mi prima y muchas veces soñé que teníamos un hijo enano. Me consolé pensando, y así se lo dije a ella, que muchos enanos fueron inmortalizados por pintores célebres como Teopelo, Girdan Layo y el Veronés, o como Velázquez, le dije. Y además muchos personajes ilustres, reyes y emperadores, se rodeaban de lunares y de enanos, como Suetonio Sula tenía un harén de enanas. Felipe II el Prógnata era también famoso por sus enanos, que todavía se pueden ver en la fachada del Museo del Prado, le dije, pero no hablar de Rodolfo II de Praga, que coleccionaba monstruos y laberintos, y está visto además que ha habido enanos con gran suerte, como Humtum, el famoso enano egipcio. Estefanía llegó a ser jefe de perfumes de la corte del faraón, y cuando se casó el no menos célebre enano Tom Thumb del circo Barnum, los Vanderbilt y los Rockefeller los recubrieron de diamantes y el presidente Lincoln le regaló un juego de muebles chinos barnizados con laca y con incrustaciones de oro, le comenté. Y así llegó nuestro hijo a las 8 semanas de edad intrauterina y a pesar de ser apenas una mirrusquita precisamente del tamaño de un pulgar, tenía ya figura humana y sus ojos, todavía sin párpados, estaban completamente abiertos. Me sentí tan contento que me llevé al cine Estefanía a ver la tragedia del Mayerling. Le compré el libro del Dr. Spock. Le prometí que cuando naciera nuestro hijo, yo mismo cortaría el cordón umbilical con mis propios dientes como lo hacen todos los mamíferos. Le inventé un taxi que regresó a casa y en la noche introdujimos en su vagina la punta de un periscopio para que nuestro hijo tuviera oportunidad de echarle un vistazo al mundo exterior. Estefanía y yo le hicimos muecas, le mandamos besos y guiños, le enseñamos fotografías de sus abuelos póstumos y nos despedimos, agitando las manos hasta la otra semana. Me propuse después dedicar mi vida al estudio de los monstruos, y con una pasión que supera los esfuerzos de Plinio, de Aldronandi, de Olaius Magnus y Ambrosio Paré, y solo fuera comparable a la devoción de autos como Charcot y Riquet, Guinard y Chauvin, Duret y Godefroy-Saint-Hilaire, me prometí también elaborar un catálogo de monstruos más amplio que el de Buffon. Recuerdo que adquirí, entre otras cosas, las 40 láminas de los monstruos de la naturaleza de Renaud, la historia de los monstruos desde la antigüedad a nuestros días de L. Martin y el diccionario ilustrado de fenómenos de la naturaleza de F. E. Guerin. Le escribí también al primo Walter, que estaba en Londres, para que me consiguiera el atlas de anatomía patológica de Lancerot. De entonces en adelante nuestro hijo creció más y más en el vientre de Estefanía. En las palas de las extremidades aparecieron los dedos, sus vísceras comenzaron a fabricar sangre y sus glándulas a secretar líquidos azucarados. La cabeza se redondeó y el tamaño de su cuerpo aumentó en proporción con ella. En las cejas y el labio superior le brotó el lánugo. Mamá Estefanía comenzó a donarle todos sus anticuerpos y gamaglobinas para que se defendiera en la vida. Y por último, cuando ya sus testículos habían bajado de la pelvis al tiempo que sus riñones ascendían de la región lumbar, toda su piel se cubrió con la sustancia blancuzca y gaseosa con la que debía nacer. Poco después, el primo Walter nos escribió desde Londres diciendo que no había encontrado el atlas, pero que a cambio nos enviaba fotografías, como en efecto lo hizo, de algunos ejemplares extraordinarios que encontró en el Museo Hunteriano de la Real Colegio de Cirujanos, sampos con miembros supernumerarios que según Walter debieron dar saltos simultáneos en diferentes direcciones, una lagartija con 2 colas que de seguro escapaba a la muerte 2 veces al mismo tiempo y un ruiseñor con 2 cabezas que con toda probabilidad, indicaba el primo Walter, debió cantar unos dúos bellísimos. También nos envió, para alegría de Palinuro, fotografías de una paloma con alas accesorias y para risa de todos un Palinurus penicillatus con una antena en un ojo, según la descripción de Miles Edwards. Y mientras tanto, no hubo día festivo o fin de semana que no hiciéramos algo para componer nuestro cuarto y el mundo, en que yo no pasara a ser un móvil inspirado en el cuadro de maternidad de Miró,
que para colgarlo arriba de la cuna, o Estefanía no participara en una manifestación contra la guerra de Vietnam, o los dos no nos preparáramos de adelante a nuestro hijo un poco de placer de conocer las cosas y las miserias de la vida, y le enseñáramos a través de la vagina de Estefanía un soldado de plomo, un bastón de caramelo, una lámpara de pilas con la que iluminábamos por unos segundos su vida intrauterina. Y en muchas ocasiones, para que nuestro hijo supiera de dónde había salido, introduje en la vagina de Estefanía mi propio miembro paterno, disfrazado unas veces de payaso, otras de pirata tuerto y otras más de guiñón villano, que amenazaba con ponerlo de patitas en el mundo si no pagaba la renta. Entonces estaba ya muy lejos de sospechar que lo último que habría de introducir en la vagina de Estefanía eran los instrumentos con los que iba a hacer pedazos el cuerpo de nuestro hijo. Esto sucedió en el 8º mes, en el mes del embarazo que preside Saturno, devorador de sus propios hijos. Nunca olvidaré ese día. Yo había pintado en el vientre desnudo de mi prima un hemisferio con el mapa de América, y tratábamos de adivinar qué regiones y países correspondían en ese momento a las diversas partes de su cuerpo. Llegamos a la conclusión bastante elemental de que su boca debía estar en la Tierra del Fuego y sus pies en Groenlandia. ¿Y su corazón?, me preguntó Estefanía. Yo creo que debe estar por aquí, en la isla de las tortugas, le dije, y como ella no estaba de acuerdo, fui por mi estetoscopio para escuchar su corazón como lo hacía todas las mañanas, y ese día nunca lo olvidaré. No escuché nada. Qué extraño, le dije a Estefanía. Todo está en silencio. ¿No oye sus risas?, me preguntó. No. ¿Sus suspiros? Tampoco. Quizás está llorando. No. Quizás está dormido y sueña que ya nació. Tampoco. Y además los fetos no ríen, ni respiran, ni lloran. Estás equivocado, me dijo. Yo le he oído cantar. Dime, ¿tú crees que está muerto? Sí, le dije, está muerto. Y pensé que nuestro pobre hijo había sido una de las excepciones de la estadística perfecta del tío Esteban. Un niño que por no haber vivido jamás murió, y que sin embargo, por haber muerto jamás vivió. Nos quedamos callados. No sé por qué en ese momento me acordé de la vez en que se murió nuestro espejo. Quizás porque también nuestro hijo se iba a llevar para siempre algo de cada uno de nosotros. Bajé al jardín y regresé con un ramo de narcisos. Nos quedamos así por varias horas. Yo, arrodillado y con la cabeza apoyada en los muslos de Estefanía, y ella acostada en la cama, boca arriba, con los ojos abiertos y el vientre cubierto de flores. Estefanía y yo sabíamos muy bien lo que se tiene que hacer cuando la criatura muere en el vientre de la madre y la matriz se niega a expulsarla a pesar de los estimulantes. Así que volví al baúl y bajo los libros encontré los instrumentos que necesitaba. Estefanía se negó a que usara yo el embriulco previsto de Garfios porque le aterrorizó la idea de que desgarrara yo el cuerpo de nuestro hijo. No quiso tampoco que empleara el cefalotripo para triturar su cráneo. Al fin nos decidimos por el embrioltomo de Ribelmont-les-Cygnes, con el cual efectué sin muchos trabajos la separación de la cabeza. Y fue así como vino al mundo nuestro primer hijo, que nació como mueren los reyes y los santos, decapitado. Fue así también cuando comencé a cortar con las tijeras de Dubois el resto del cuerpo para que extraerlo, y como Estefanía tuvo en su vientre muchas criaturas monstruosas. A la primera le faltaba la cabeza, a la segunda le faltaba la cabeza y los brazos, y otra más no era sino un tronco con 2 piernas, y por último tuvo un hijo más, sin cabeza, sin brazos, sin piernas y sin tronco. Solo hasta que hube extraído todo el feto fue que Estefanía, un poco atontada aún por la anestesia que adormiló las flores de la almohada, se atrevió a hacerme la pregunta que había tenido a flor de labios. Creo que fue mejor así, le dije. De otra manera hubieras sufrido mucho. ¿Quieres verlo? Solo quiero que me contestes una pregunta. Dime, ¿iba a ser un monstruo? Yo recliné la cabeza y la puse en el lugar del pecho de nuestro hijo donde hubiera escuchado su corazón, si hubiera vivido, y le dije a Estefanía. Nuestro hijo tenía en el pecho un músculo hueco cubierto de masas adiposas y lleno de sangre. ¡Qué horror!, suspiró Estefanía. Fue mejor que no viviera. Besé las orejas de nuestro hijo y cogí sus manos con las mías. Además, a los lados de la cara tenía 2 repliegues cartilaginosos y en los dedos unos apéndices formados por escamas duras y secas.
Inocente criatura. Y no sabes, le dije, pensando en los pulmones de nuestro hijo, en sus ojos y en tantas otras cosas. He explorado su cuerpo y no te imaginas lo que me encontré. Sus pulmones nunca cambiaron de color porque jamás se llenaron de aire, y sus ojos nunca se iluminaron con todas las luces de Bengala porque jamás se abrieron. Su cerebro era un mundo inacible donde no había un solo buen pensamiento, ni un ejército, ni un barril de aceite donde ahogar al sol. Con esto quiero decirte que era un niño sin recuerdos y sin lealtades, sin lágrimas. Jamás he visto un árbol bronquial tan lleno de pájaros desnudos que murieron de frío antes de aprender a cantar. Era además un niño sin olvidos y sin esperanzas, con glándulas que se prendieron como rémoras a sus vísceras menos nobles, con órganos como esponjas rojas que escondían su vergüenza en bahías rancias, con cartílagos sin creencias calcáreas. Era un niño sin reflejos, sin orina, sin amigos. En sus entrañas solo encontré nebulosas que obedecieron a una ecuación viscosa, espumarajos que bañaban el páncreas y las redomas de las islas, flemas alveantes que nunca conocieron el sigilo, reverberos y huesos crudos. Era un niño sin heroísmos y sin sentimientos, que no merecía vivir. Y por si fuera poco, por si no fuera suficiente todo este remolino de cordeles de vinagre que nunca fueron purificados por la linfa, y todo ese simulacro de frutas, cámaras oscuras, artificios y médulas. Y si te parece poco que además fuera un niño sin ilusiones y sin rama de olivo, que jamás derribó a un duende en la vida, que nunca conoció las frondosidades del orbe y el aire liberado por los cerezos, las zapatillas de los reyes magos, que jamás se atrevió a luchar con el ángel como Jacob, para ir después de colegio en colegio a presumir de las alas de sus puños. Si te parece poco todo esto, le dije, tienes que saber además que nunca he visto un niño con tantas aberraciones que recordaran su humilde origen animal. Jamás he visto unos riñones tan parecidos a los riñones de un cerdo, una vejiga tan semejante a la de un conejo, un corazón que se diferencie tan poco del corazón de un cordero, y las manos que recuerden tanto las manos de un macaco. Y si te fijas bien, verás que en sus ojos iban a ser verdes como los ojos de un tigre, y tenían reflejos de cóndor, y su sangre era oscura como la de una paloma, y su piel suave como la de un antílope. Y si te fijas mejor todavía, descubrirías en su cuerpo tejidos renticulares que eran finos y transparentes como las alas de las libélulas, arterias que eran como las procesiones de serpientes azules que lamían las heridas de los antiguos griegos, y ganglios redondos y blancos como ojos de pescado que te ven desde todas partes. Entonces, iba a ser un niño normal, ¿verdad?, dijo Estefanía. Sí, le contesté, iba a ser un niño normal. Estefanía lloró. Lloró tanto esa tarde, Dios mío, que cuando cerré los ojos para olvidarme de nuestro hijo y evocar otras cosas y otras personas, me encontré de pronto con la tía Luisa, que le gustaba alminar los festones de los abanicos con escarcha azul. La tía Luisa, la única de las personas que yo había conocido que sabía que las cosas son una y varias a la vez, y que por eso le perdió el miedo a las palabras.